parece nos acercamos más que no estamos tanto, no nos estorbamos. Bueno, no sé por dónde empezar. El otro día, bueno, podemos empezar por lo de la reunión que vamos a tener en Sevilla, porque no se quede sin hablar. Precisamente la reunión es para eso, para analizar el presente y el futuro de los movimientos pensionistas, y para que en cada localidad analicemos el presente, la estrategia, analicemos cómo vamos, de dónde veníamos, hacia dónde hemos llegado, hacia dónde queremos llegar, lo que falta, lo que nos falta, lo que se ha conseguido, lo que no se ha conseguido, lo que se reivindica, lo que conviene reivindicar y ojo, también la forma de reivindicación. Fijaros la poca asistencia que tenemos. Esto viene siendo una tónica cada vez más. En cierto modo es normal, son muchos años, son todos los lunes, y eso pues agota un poco, luego influyen muchas cosas más, influye pues la sensación de que en unos momentos concretos de la situación política en España, la situación normativa y legal, pues parecía que corría más peligro las pensiones, o que no estaban subiendo nada las pensiones. Ahora las pensiones, pues gracias a movilizaciones que han producido cambios legislativos, pues las pensiones están subiendo con el poder adquisitivo, las pensiones están garantizando su poder adquisitivo, están subiendo con el IPC. Eso pues hace también que se crea la sensación en la gente de que, bueno, esto ya no es tan malo o está solucionado. Entonces, hasta cierto punto es normal. Por eso conviene una reflexión donde, con los puntos de vista de todas las personas, con la aportación de todas las personas, ver qué estrategias, qué movilizaciones, cómo se puede seguir o no seguir incluso con el movimiento pensionista, y cómo se puede seguir en el futuro. Pues bien, decía, a nivel andaluz estamos en una coordinadora que se llama, lo hemos mencionado muchas veces, Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas, MAP. Pues se trata de que todas las plataformas que estamos en esa coordinadora nos reunamos también a nivel andaluz, después de una reflexión en cada localidad, nos reunamos a nivel andaluz, lo pongamos en común, lo hablemos y veamos por dónde hay que tirar. Esa reunión es el día 7 de octubre. Antes queremos tener la reunión nuestra aquí. Habíamos pensado, todavía no está decidido, se hará una convocatoria oficial, la enviaremos por correo electrónico a todas las personas que tenemos en el correo electrónico, y por WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, a todas las personas que tenemos en el WhatsApp. Luego lo anunciaremos también aquí. Todavía no está decidido, pero parece bueno, si la otra asamblea tiene que ser el día 7, tenemos nosotros que debatir antes y luego acudir a la asamblea, comunicar también quién va a asistir. Nos parece un día óptimo. Hemos visto el miércoles 27 o jueves 28, eso es la semana que viene, miércoles o jueves, y por la mañana, salvo que haya una mayoría de gente que diga, bueno, es mejor tal día o es mejor tal hora, por eso estamos abiertos. Si no, mañana o pasado, si no, se decidirá por la mañana, que sea sobre las 10 de la mañana, para que dé tiempo a 2 horas y pico, y que luego pues a mediodía la gente esté ya libre. Entonces hemos pensado eso, miércoles o jueves a las 10 de la mañana, por ejemplo, y miércoles 26 o 27, no, 27 o 28, perdón, miércoles 27 y jueves 28. Bueno, luego haremos la convocatoria con el orden del día también, con tiempo, para que cuando acudamos a la reunión todo el mundo haya reflexionado sobre las 2 o 3 cuestiones que vamos a decidir y a debatir, y acuda más o menos con una idea, con qué sería su idea o lo mejor para ellos. Pues bien, eso no creo que me deje nada. La reunión será, si no hay novedad, en el local que tenemos cedido en la Casa de la Cultura,
en la tercera planta, un local que hay de la plataforma de pensionistas que tenemos cedido a su local. Eso por un lado, yo creo que ya no me he dejado nada. Otra cuestión que creía que sí conviene que veamos y debatamos, porque no va a ser una cuestión novedosa. No va a ser una cuestión novedosa, tenemos reuniones aquí todos los lunes y en determinadas asambleas lo hemos tratado. No es una cuestión novedosa, pero como si es una cuestión que persiste en el tiempo, pero no solo persiste, sino que además el fenómeno, que es un fenómeno de desigualdad, lo que va haciendo es agrandándose, pues conviene hablarlo para que nos situemos, para que se sitúen también los poderes públicos, para que se sitúe el poder ejecutivo, el poder legislativo, los que tienen que legislar, y tengan en cuenta cuando hacen propuestas, cuando hacen, por ejemplo, ahora estamos en un proceso de búsqueda de apoyo para la formación del gobierno. Después de las elecciones tenemos un resultado electoral, todos lo sabéis, resultados muy ajustados, muy raros, y es difícil que existan algunas opciones que sean capaces de concitar mayoría amplia para formar un gobierno. Las fuerzas políticas están en eso. Paralelamente, el gobierno que se forme o el partido o coalición de partidos que se presente a la investidura tendrá que presentarse con un programa de gobierno y dirá: esto es lo que pretendo hacer en estos 4 años, y pretendo hacer en materia de salud esto, en materia de pensiones esto, en cualquier materia social, en cualquier materia económica, en los mercados, lo que pretende hacer. Pues bien, aterrizando en lo que quería iniciar, salió un informe de Hacienda, la fuente es la agencia tributaria, un informe reciente que la semana pasada no pudimos tratarlo porque fue muy amplio el debate y casi no acabábamos, pero un informe reciente hablaba de los ricos, porque es muy llamativo. El informe decía: ha aumentado en España el número de ricos, pero ha aumentado, vamos a dar 3 o 4 datos sin cansar, el que quiera luego, seguro que ya muchos lo habéis visto, porque digo, no es nuevo ese informe, y seguro también que el que quiera pues puede profundizar en más datos y más detalles, pero unos datos que nos van a hacer un dibujo muy claro del aumento de los ricos. Y no es que nosotros tengamos fijaciones con los ricos, es que hay una cosa que sí es lógica. Si hay un aumento de los ricos y además una acumulación de esa riqueza, de algún sitio está saliendo, y está saliendo de la que se está generando, y a lo mejor está habiendo un reparto desigual de la riqueza. Dice: bueno, ¿y a ti te molesta que cualquier persona, no sé quién, gane mucho dinero? A mí no me molesta. A mí lo que me molesta, en la medida que esa acumulación de riqueza luego tiene beneficios fiscales, cotiza menos, tributa menos en seguridad social, tributa mucho menos en impuestos, y luego los servicios públicos, los que recibe la mayoría de la ciudadanía, no esas pocas personas que acumulan la riqueza, se resienten. Y luego el gobierno, como habíamos dicho, por eso lo enlazamos y lo ligamos, y habrá personas que dirán: bueno, la plataforma de pensionistas no tiene nada más que preocuparse de las pensiones y de la subida de las pensiones. Bueno, yo lo respeto, cada uno puede, pero nosotros no lo creemos así. Yo en concreto nunca lo hemos creído así, y nuestra plataforma desde que estamos movilizándonos y funcionando no lo hemos creído así. Hemos creído que un panorama de servicios sociales que dibujen un estado de bienestar, especialmente para nuestro sector, para las personas mayores, ese panorama se dibuja con unas cotizaciones y una tributación por impuestos
justa, con una tributación sin que nadie eluda la responsabilidad de tributar según sus capacidades, como dice la Constitución. Observaréis también que hay gente que parece más constitucionalista que otros, pero luego muchas veces entran en contradicción porque parecen más constitucionalistas que otros, pero son los que evaden o eluden sus impuestos. Entonces, todo ese círculo se cierra formando un estado de bienestar con pilares sociales como sanidad, como educación, como ayuda a la dependencia, como pensiones que garantizan una vida digna para las personas. Por eso, esa relación, nosotros no creemos que las plataformas de pensionistas y los colectivos y movimientos de personas mayores nos deberíamos de quedar solo y exclusivamente en las pensiones. Por supuesto, esto surge y es muy necesario por el mantenimiento del sistema público de pensiones y la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo en las pensiones, por supuesto, pero se quedaría cojo si te quedas ahí nada más. Ya digo, es respetable las personas que opinen igual y digan, los movimientos pensionistas nada más que se tenían que preocupar de pensiones. Hay otros movimientos que se preocupan de la calidad en la sanidad pública y nada más que tenían que preocuparse de la sanidad pública. Y nosotros los vemos que están interrelacionados. Entonces, por eso hablaba, ha sido una perorata, pero por eso decía que la importancia que a nuestro juicio, o a mi juicio, tiene eso. Y os voy a decir los datos que daba el informe, una pincelada de los datos que daba el informe. Decía que los ricos, los que declaran, ojo, el declarado, que muchos de vosotros también tenéis experiencia, que sabéis que en las declaraciones algunas de las cuestiones patrimoniales, sobre todo las patrimoniales, las de renta, están claras, y además el Ministerio de Hacienda somos todos transparentes para él y las sabe fenómenos y las tiene bien claras. Tenemos una transparencia, las de renta percibida, pero las patrimoniales pues las patrimoniales computan por unos valores que están establecidos, valores establecidos por la administración, pero valores más bajos. Un ejemplo muy simple, hay propiedades inmobiliarias que computan por el valor catastral, y el valor catastral sabemos que muchas veces, la mayoría de las veces, que no siempre, no me lo tomáis por siempre, que hay casos que no es así. La mayoría de las veces el valor catastral está por debajo del valor real o del valor de mercado. Pero bueno, como decíamos, personas que declaran un patrimonio superior a 30 millones de euros aumentaron solo en un año, desde el año pasado hasta este año, un 15%. Un 15%. Y el patrimonio que han declarado esas personas, el aumento del patrimonio que han declarado esas personas ha aumentado en ese mismo año el 20%. El 20%. Fijaros que nos parecía muchísimo la subida de las pensiones del 8,5%. No digamos ya la subida a los trabajadores activos, que en muchísimos de los casos ha sido de un 2, de un 3, de un 4, eso sabemos que es muy variable dependiendo de la empresa, de los convenios colectivos, pero no han estado mucho más altas de lo que estamos hablando. Bueno, pues estas personas han aumentado su ingreso y su patrimonio en un 20%. Y el número de personas, fijaros que no son tantas, de lo que declaran, habrá personas que tienen en paraísos fiscales cantidades que esas sí que no nos enteramos. 835 personas. Pues bien, esas 835 personas acumulan casi el 30% de la capacidad y del patrimonio del total. Para que os hagáis una idea la importancia que tiene, y para que nos hagamos también una idea, sobre todo del reparto desigual que se está haciendo de la riqueza que generamos, porque esas personas están acaparando, es otro dato que daba,
que es muy importante. Sobre este conviene reparar y retenerse un poco. Están acumulando, esas personas han acumulado 2/3 de la nueva riqueza que se ha creado. La nueva riqueza que se creó en el año 2023, 2/3 lo están acumulando estas personas. Y ahora el otro tercio repártelo entre 47 millones de personas del país. Fijaros la desigualdad y además el aumento de la brecha de desigualdad. Eso hay que pararlo, y como decíamos, eso hay que pararlo simplemente consiguiendo. A nadie hay que retenerle su riqueza, su patrimonio. Lo que sí hay que conseguir que se cumpla lo que dice la Constitución, que los impuestos sean progresivos y cada uno pague según su capacidad. Cada uno pague según su capacidad. Que vemos que estas personas luego están tributando, por ejemplo, el impuesto de patrimonio, donde existe, porque además las comunidades autónomas tienen concedida la competencia sobre impuestos de patrimonio, y ya sabemos que hay una comunidad autónoma que quitó el impuesto de patrimonio, directamente lo quitó. Entonces, estas personas que estamos hablando, estos 835, en la Comunidad de Madrid, que por cierto, otro dato que da el estudio, la mayoría están concentrados, su residencia la tienen fijada en Madrid. Bueno, en la Comunidad de Madrid no pagan nada por impuesto de patrimonio. Ojo, que no estamos diciendo que no paguen nada de impuestos. Cuando hagamos la declaración de la renta, ellos harán declaraciones de la renta, y la parte suya de renta, no de patrimonio, les va a pagar a lo mejor al 25%. Sin embargo, si pagaran con la progresividad según su patrimonio, pues a lo mejor esa progresividad le corresponde a un 40, le corresponde a un 45. Están obteniendo una situación ventajosa en el pago de impuestos. Por eso es la importancia. Y eso redunda en todo. Y eso redunda en las condiciones de vida de todos. Y eso redunda en que tú estés apuntado al médico especialista desde hace 6 meses y no sepas ni cuándo te van a atender en la lista de espera. Eso redunda en que vayamos a una urgencia y nos encontremos sin médicos o con escasez de médicos que no son capaces de atender toda la demanda. Eso redunda en que vayas a un centro de salud y no existan pediatras, porque dicen que cada vez existen menos facultativos. Eso redunda en todo eso. Y es importante exigirle a quien quiera presentarse para gobernar un país, decirle si lo quiere gobernar desde la justicia, si lo quiere gobernar desde la igualdad para todos, si lo quiere gobernar desde un reparto justo de la riqueza, o si lo quiere gobernar para unos pocos, despreocupándose del resto y de la mayoría. Eso hay que preguntárselo a quien se vaya a presentar a la moción de censura, a la investidura, y presente su programa y diga: este es mi programa. Pues eso hay que preguntárselo. Como no se lo vamos a preguntar, por supuesto, no estamos en el Parlamento, hay que preguntárselo por lo menos mentalmente y decir: ¿este qué va a hacer? ¿Este qué nos dice que va a hacer? ¿Qué nos está diciendo que va a hacer con las pensiones? ¿Qué nos está diciendo que va a hacer con la sanidad? ¿Qué nos está diciendo que va a hacer con la justicia social para que cada uno pague sus impuestos? ¿Qué medidas va a tomar? Habrá que preguntarse. No es igual, mucho ojo, no es igual lo que parece que van a hacer uno y lo que parece que van a hacer otros. Igual que hemos hablado muchas veces que también no es igual lo que se dice a lo que luego en realidad se hace. Pero aún así, no es igual tampoco lo que unos dicen que van a hacer con lo que otros dicen que van a hacer, y la planificación que hacen unos de economía, de impuestos, de sanidad, de dependencia, que la planificación que van a hacer otros. Entonces no es igual, hay que analizarlo y hay que exigirlo. Luego se completa esto. Venimos, por eso
por eso ese aumento. Los datos, decimos, bueno, ha aumentado muchísimo el número de ricos, ha aumentado también, ahí también venían datos que no los he tomado, ese número de ricos lo cifraban ellos, lo datan desde personas que tienen en patrimonio más de 1 millón de euros. Esa cantidad no la apunté la de las 835 personas que tienen más de 30 millones de euros. Existen otro montón más en ese grupo, pero podemos establecer que todos o casi todos tienen esos beneficios, que más agudizados todavía mientras mayor es tu renta y tu patrimonio. Y otra cosa que se me había olvidado decir, sabemos que la Comunidad de Madrid ejerce en ese impuesto de patrimonio, ejerce casi de dumping, de competencia desleal con otras comunidades autónomas, de ahí que, aparte de por el efecto de capitalidad, estén situadas la mayoría de las grandes fortunas, por lo menos teóricamente, como residentes en la Comunidad de Madrid, aparte de por el efecto de capitalidad, por la competencia desleal que se ejerce al decir vamos a bajar los impuestos, porque cuando oímos vamos a bajar los impuestos, aquí en Andalucía ya tenemos experiencia, nos lo dijeron en 2018, nosotros lo que vamos a hacer es una bajada masiva de impuestos, y resulta que el impuesto que se bajó fue el de sucesiones, no el de patrimonio, pero es igual, estamos hablando de a quién afectaba y le afecta a los mismos ricos, porque aquí ya en el impuesto de sucesiones había hasta 370 y tantos mil euros de herencia por heredero que quedaban exentos del pago. Entonces a quien se lo bajó es a quien tuviese una herencia muy superior a esa cantidad. Al final en Andalucía se rebajó hasta el 1% de los que heredaran 1 millón, para tributar solo un 1%, se bonificó en el 99% y solo iban a pagar los que heredaran más de 1 millón. Pues bien, hablando de Andalucía, por no dejarlo y por terminar ya en este aspecto, Madrid ejercía esa función. Aquí en Andalucía ya está prometido y fijado, y lo van a legislar también, eliminar el impuesto de patrimonio. Eliminar primero parcialmente, con el fin de eliminar totalmente el impuesto de patrimonio, para seguir el mismo camino. Entonces, que sepamos, cuando luego, por otro lado, fijaros la hipocresía, por otro lado estamos todos los días, el gobierno que va a rebajar esos impuestos, el gobierno de Moreno Bonilla, estamos todos los días en los medios de comunicación diciendo que nos falta dinero para atender esto y esto, y que el gobierno central debe de enviar más dinero, que sí es cierto que habrá que pedir todo el dinero para cubrir todos los servicios que haya que cubrir en Andalucía, pero no tiene sentido que un dinero que tú ya recibías por impuestos, que además lo pagan quien más tiene, y a lo único que está eximiendo es a un tanto por ciento muy limitado, que son los que más tienen, llega y se lo quita. Y se lo quita y ahora dices que te falta dinero. Que lo sepamos cómo están las cosas, y esas son las cuentas. Pues bien, se completa el panorama, decíamos, de decir, bueno, este aumento el año pasado del 20% en el patrimonio que se declara, del que tiene datos Hacienda en el patrimonio, ese aumento del 20%, ¿de dónde viene? Lo sabemos todos también, viene mayormente por supuesto viene del trabajo y del esfuerzo de todo el mundo, pero viene cada uno en su sector, en su trabajo y en el sitio que le ha tocado y que está trabajando, pero viene por supuesto de una elevación muy grande de los márgenes comerciales. Y lo dice otro informe, fijaros, de nuestros amigos del Banco de España, que muchas veces son más tendenciosos, pero con todas las tendencias que tienen, pues son economistas, y cuando hacen informes, pues ahí están. Entonces, los tienes que mirar. Dice que el año pasado, quien más tiró de la inflación, que subió muy por encima de la inflación media, fueron los productos energéticos y la gran distribución de alimentos,
distribución de productos, de todo tipo de productos de necesidad, productos para los hogares. Que ya en el año pasado, el consumo interno, con el que en teoría en el sistema capitalista funciona la oferta y la demanda y hace que tiren de los precios hacia arriba o hacia abajo según la demanda, pues la demanda de consumo de los hogares el año pasado ya sufrió un frenazo y se ha empezado a retraer. Pero resulta que se han enquistado los datos de inflación, sobre todo lo de inflación de los alimentos, inflación de los productos básicos de la compra, se han enquistado y no hay quien tire hacia abajo de ellos. Y el informe del Banco de España dice que es por los márgenes comerciales, que han aumentado muchísimo los márgenes comerciales. Cuando culpen y nos quieran incluso culpar al resto de la gente que diga, bueno, es que esto sube pues porque consumís mucho y tira la demanda para arriba. No es cierto. El año pasado eso. Los jornales, dices tú, serán también los culpables, los jornales, que la gente llega y por trabajar, algunos tienen el vicio de pedir cobrar un salario, y entonces eso está haciendo que los productos, porque habíamos dicho, en el año pasado, sabéis que estuvimos reflejando muchísimas veces que la media de los convenios colectivos y las subidas salariales estaban en el 2,8% y no subían. Ahora está subiendo ligeramente el porcentaje de subida que se está negociando en convenio. Está subiendo ligeramente, pero cuando hacemos media no está muy por encima del 2,8%, ¿eh? Y el año pasado se mantuvo sobre el 2,8%. Lo digo también porque, como dice Juan, con ironía, dice, bueno, culparán a los jornales. Está claro que los jornales tampoco son los culpables. A lo mejor los jornales de algunos sí, porque nos enteramos que jornales de directivos de las empresas del IBE suben, y a lo mejor de 1 millón, pues han subido a 1,5 millones de ingresos anuales directamente. A lo mejor esos jornales sí habría que tenerlos en cuenta. Pues bien, ese es el panorama y esa es la exigencia que debemos de tener. Y sobre eso tenemos que meternos, porque incide en todo, incide en nuestra vida, incide en que luego nos digan es que las pensiones es muy caro mantenerlas, incide en toda esa hipocresía, y hay que decirla claramente y tener un panorama claro de lo que está pasando, para que cuando nos digan es que las pensiones es muy caro mantenerlas, decirle por qué es caro mantenerlas y por qué los privilegios estos no es caro mantenerlas. ¿Cuál es la prioridad que debe de tener una sociedad? Eso conviene saberlo y conviene tenerlo en cuenta cuando se susciten esos debates. Otra cuestión que quería, el lunes pasado queríamos tocar, pero como no dio tiempo, no pasa nada. Nosotros lo hemos dicho muchas veces que bueno, a lo mejor unas veces tenemos más fuerza, menos fuerza, nos vemos aquí más personas, menos personas, pero lo que sí tenemos es tiempo, y lo vamos a ir haciendo poco a poco, vamos a ir luchando por nuestras reivindicaciones, pero también vamos a ir debatiendo lo que creamos debatir. El lunes pasado resulta que ya salió el dato, ¿cómo era? Confirmado o comprobado de inflación, ligado con esto, lo estamos ligando con esto, de inflación. Iba la inflación acumulada en el 2,6%. Lo digo porque ya estamos en septiembre, casi octubre, y se empieza a suscitar el debate. ¿Cuánto suben las pensiones? ¿Cuánto van a subir las pensiones? Bueno, lo decimos por si sirve otra vez de recordatorio y aclarar cómo funciona. Está recogido en ley, sabéis que está recogido en ley, que lo dijimos y no nos cansaremos nunca de decirlo, que algo habrán influido y mucho las movilizaciones. Está recogido en ley que las pensiones suban con la inflación. Existió un cambio nada más, lo digo por si sirve este viaje, por si sirve para aclarar algo, duda que pueda suscitarle a alguno. Existió un cambio nada más. Vamos a hacer memoria, las pensiones subían con el IPC que preveían los gobiernos. Bueno, subían hasta que en 2011 y luego en 2013 terminaron de congelarla y cambiaron la fórmula. Pero anteriormente estaba también recogido en ley.
Subían con la previsión de subida del IPC del gobierno para ese año. Como era una previsión, podría haber un acierto o no un acierto. Cuando se comprobaba desde enero a diciembre de ese año, o sea que subían como si dijéramos por adelantado, cuando se comprobaba que de enero a diciembre de ese año había existido una desviación, si existía esa desviación por la cantidad, el porcentaje de desviación que existía, daban en febrero la paga compensatoria, la paguilla, que decía todo el mundo la paguilla. La ley esta lo que se hizo fue cambió una cosa. Primero, no subirla como si dijéramos por anticipado, sino subirla sobre el IPC comprobado del año anterior. Y para comprobarlo y poder tener puntualmente la subida desde enero, los meses que toman no se puede esperar a que se cierre el año anterior, porque si no, hasta que se confirme la inflación de diciembre, se ha pasado ya el mes de enero y es probable que el de febrero. Se hace sobre la inflación de noviembre del año anterior hasta diciembre, toma los 12 meses eso, hasta diciembre del otro. En este caso, por ejemplo, en 2024 se hará con la inflación que cierre noviembre de 2023 hasta diciembre, incluido diciembre de 2022. Bien, estoy haciendo esta poca historia por si luego, yo qué sé, charlando con algunos familiares, amigos, lo que sea, surgen dudas. Claro, sí, ahí queríamos llegar. Vale. Otra cosa importante que cambia, además de que se hace sobre el IPC del año anterior comprobado, se hace sobre el IPC medio. Sabéis que eso suscitó en los movimientos presidencialistas que estábamos en contra de que se subiera sobre el IPC medio en lugar de sobre el IPC interanual. ¿Por qué? Porque produce una sensación que no se hace sobre lo que compruebas cuando al final compruebas la subida real, sino que se hace sobre una media que puede que haya desviación con respecto al real interanual. Nos decían los especialistas, bueno, pero eso en un periodo de 5 o 7 años puede que se iguale, pero nosotros decíamos, bueno, y si puede que se iguale y algún año te suba menos, pero otro año te suba más que la interanual, esperando la coincidencia de que luego al cabo de 5 o 6 años se iguale, pues ¿por qué no lo subimos sobre la comprobada interanual y no tienes que esperar a que luego se iguale? Pero bueno, esos eran los motivos, lo he dicho, a lo mejor me extiendo mucho, esos eran los motivos por los que estamos en contra, porque también a lo mejor alguien nos puede decir, oye, pues vosotros estabais en contra de eso. Ese es el razonamiento, pero lo que tenemos en ley, porque no, eso sí que no se consiguió modificar en la ley por el gobierno siguió adelante con eso, lo que tenemos en ley es que sube sobre el IPC medio. Ahora ya podemos hacer un poco de historia, porque ya tenemos 2 años y posiblemente este tercer año. El primer año que entró en vigor, os acordáis, y si no lo recuerdo yo, que están los datos, el IPC interanual fue del 5,5%. El IPC de 2021 para la subida de 2022. Y el IPC medio, en ese mismo 2021, había sido el 2,5%. Fijaros qué diferencia tan grande, un 3%. Era uno de los motivos por los que decíamos que se ajustaba más a la realidad del otro. Bueno, pues la subida se hizo con ese IPC medio y decíamos que ese año íbamos a perder un 3% de poder adquisitivo, y es cierto, se perdió un 3% de poder adquisitivo. El año pasado, por las evoluciones que hay entre IPC medio e IPC interanual, que si tiene unos meses de mucha subida, luego otros baja, el IPC medio se comporta de forma distinta. El año pasado fue a la inversa, ¿os acordáis? El año pasado la subida comprobada había sido del 6,8% y la subida de las pensiones fue del 8,5%. Por tanto, en lugar de una pérdida del 3%, había una recuperación, un aumento del poder adquisitivo del 1,7%. Este año, ¿qué puede pasar? Pues con esa inflación comprobada hasta el mes de agosto,
Con esa inflación comprobada hasta el mes de agosto, fijaros que todavía, ojo, hay que tener en cuenta que todavía queda septiembre, octubre y noviembre. Con esos 3 meses se cierran los datos. Bueno, pues con esa inflación comprobada del mes de agosto iba en el 2,6. Y el IPC medio va ahora mismo en el 2, o sea, en el 4,8%. La proyección, que no tiene por qué ser la realidad puede variar, no va a variar mucho. Por eso se hace una proyección, porque las variaciones ya no pueden ser muy grandes. La proyección es que este año acabe en el 2,8% de media la inflación, y que el IPC medio ronde ese 4,8 que está ahora mismo, ese 4,6, 4,8. Podría ser que este año se dé también una recuperación de un 1,8, un 2%, pero tomarlo con precaución, tomarlo con datos que no se han comprobado, que se tienen que producir, y cuando se produzcan se verá la realidad. Pero lo digo por si se suscita la conversación, porque además conforme vayamos avanzando los meses veréis que el vecino, el familiar, el otro dice: oye, ¿cuánto van a subir las pensiones este año? Seguro que eso es conversación que vaya aumentando conforme vaya avanzando el tiempo. Por ahí pueden estar las cosas, simplemente es por dar un dato, por decirlo, y que sepamos cómo está ese dato. Ya me callo, dejo hablar a los compañeros, y sobre todo también me gustaría que Antonio, porque sabéis que la semana pasada estuvimos diciendo que ayer domingo había una concentración en defensa de la sanidad pública en todas las capitales andaluzas, convocada por una asociación de trabajadores del Servicio Andaluz de Salud, pero con unas reivindicaciones amplias que afectan a toda la atención sanitaria. Aquí en Jaén era en el centro médico quirúrgico, en Jaén, a las 12, y bueno, yo no pude estar, igual que muchos, pero el compañero Antonio sí estuvo, y ya pues también que nos informe la concentración, que nos informe de todo lo que él quiera, en esa materia y en otra. Déjale, Antonio. La reunión estaba convocada fundamentalmente por el personal que está en la bolsa de trabajo, que resulta que tienen una puntuación y estaban esperando en que se revisara y se buscara el ingreso de trabajadores que llevan mucho tiempo en eso. No lo han tenido revisado ni en el año 21 ni en el 22, y llega al 23 y tampoco. Ellos tienen anotado precisamente que estando como está el Servicio Andaluz de Salud, es urgente, porque allá donde hay una baja, esa baja no se cubre y se invita al resto de compañeros de la planta a cubrir ese trabajo. Si ya está la cosa muy deficitaria, con esa situación se acumula más. Como habréis visto, hasta en las televisiones de ámbito estatal dieron información al respecto. Los movimientos por la sanidad siempre se hacen tratando de hacerlo en el conjunto de Andalucía, y estaban convocadas en las 8 provincias, eligiendo el centro, el hospital de mayor uso, de más usuarios. Estaban precisamente el personal ese que está en la calle, que tiene una serie de reivindicaciones que están desatendidas, pero al mismo tiempo las plataformas sanitarias estábamos allí invitando al trabajo conjunto para que la gente, tanto trabajadores como usuarios, nos diéramos cuenta de que la sanidad es del conjunto y que trabajando unidos el beneficio es en conjunto también. A ese respecto acudieron de distintos pueblos, de distintos lugares de la provincia. Había un grupo importante, 15 o 20 personas, que habían venido de la Sierra
de Cazorla y Las Villas, en el sentido de que el hospital que hay en la Sierra de Segura lo están desarmando, y cabe el temor de que en unos años lo desaparezcan completamente. Entonces la población que hay allí invitan precisamente, cuando se habla de la España vaciada, es invitando a que ese vaciamiento sea cada vez mayor. Esas personas, para alguna urgencia, porque ya ese hospital lo están debilitando, son más los enfermos que tienen que desviarse hacia el hospital de Linares o el hospital de Úbeda, con lo cual en el camino han muerto ya bastante enfermos, y el peligro es que incluso enfermedades y urgencias de menor necesidad lleguen y convierten eso. Otro colectivo que estaba allí era el colectivo de Sierra Mágina, en el sentido en que en el conjunto de los pueblos se ha bajado mucho los médicos de familia, y el caso de pediatra también ha desaparecido. Aparte de esto, pues estábamos allí en la plataforma en la que empezamos a reivindicar carencias distintas. Fundamentalmente salió el tema del decreto, que está pendiente, que en principio lo mantuvieron con sordina, en el sentido de que van a abrir a los hospitales e incluso a los centros de salud para que las instalaciones que allí hay las puedan usar las compañías privadas, y entonces ya el desastre empieza por ahí. Eso está todavía sobre las cabezas de los usuarios, y como insiste, dale que te pego, pues en eso estamos. Incluso pues ya mencionamos también el conjunto del tema de las listas de espera, que siguen creciendo. Comentamos aquí lo que ya vamos recogiendo, en el sentido de que el buzón de reclamaciones, la atención al usuario, lo hacen de tal modo que sea apagafuego. Cuando haya que reivindica y que persiste en la reivindicación, son a eso a los que llaman, y el que está en su casa no se entera. Entonces las listas crecen y siempre sufre, como decía aquel, el que no llora no mama. Y en esa condición es en la que estamos continuamente. Se mencionaron todas las cuestiones, ahí estaba CLECE y todas las empresas privadas que cada día se quedan con más funciones en la sanidad, y el problema que viene a largo plazo. Se comentaron también las cuestiones de todo lo que hemos mencionado de la privatización y casos concretos de las listas de espera. Todo eso salió allá, y también se mencionó precisamente el tema de las agresiones a sanitarios, y decir un poco que esos problemas que existen, decíamos allí que quienes habían manifestado hace 2 semanas no estaban aquí, no estaban en esa reunión para plantear, porque saben perfectamente, y lo decían allí sanitarios, que las agresiones a sanitarios nunca está explicado, nunca es razonable, pero sí que se explica claramente cuando un enfermo viene de las listas de espera grandísimas, y que el enfermo se muere y no lo atienden. Entonces, cuando va a reclamar allí, los sanitarios son a veces agredidos, pero tienen que tomar conciencia de que ellos han sido primeramente agredidos por la administración, que los tienen allí de quitar vergüenza, porque no le han ofrecido primero el suficiente respaldo para que hubiera suficientes sanitarios para que el servicio sea más racional y más cómodo y más efectivo. Esas son las situaciones. Se comentaron un montón de problemas, todos los que hay a nivel de necesidad en las plantas.
y que cada año se cierran más y cada año la atención es más deficiente y el personal está más descontento porque hace mal el trabajo y sabe perfectamente que hay personal que está en su casa pidiendo trabajo. Luego sí, me parece importante que se ha olvidado con respecto, esto ya es de mi cosecha, con respecto a la pensión media. La pensión media hay que tener en cuenta que la carestía no se hace de acuerdo con la realidad, porque los precios están establecidos a final de diciembre, que puede entenderse un poco que por las Navidades hay un consumo excesivo, pero lo que sí es cierto es que la subida de los precios se hace de diciembre a enero y es a partir de esa base donde se tendría que considerar el incremento mayor. Si se hace sobre la media no es diciembre, y como se van sumando un año sobre otro, ahí se está rompiendo precisamente la subida real. Sí, ¿alguien más que quiere decir algo? Déjale, José Valente. Solo aclarar una cosa que sé que Antonio está de acuerdo porque lo hablamos en nuestros paseos mañaneros. El que Antonio diga que las agresiones a los sanitarios se explican no significa que aquí ni él ni nadie esté justificando en absoluto las agresiones a los sanitarios. Lo digo porque puede ser malinterpretado. Por lo tanto decimos tienen explicación por la serie de cosas que pasan. Pero no, desde luego, justificamos ni defendemos que haya una sola agresión. Como no defendemos que la solución sea poner 28 guardias jurados en los ambulatorios, porque ese no es el problema, ¿eh? Por lo tanto es reivindicar una sanidad con mejor atención. Y luego la segunda parte, si os acordáis, el lunes pasado hablábamos, yo corrijo a Ildefonso porque no es solo la Comunidad de Madrid, sino que con la entrada de los gobiernos del Partido Popular en las comunidades hay otras que también están quitando el impuesto de patrimonio, entre ellos Andalucía, Extremadura, y lo comentábamos el lunes pasado. Bien, pues justo el martes ha salido en toda la prensa, y seguro que lo conocéis, que Extremadura ha suprimido las becas de comedor. Entonces fijaros lo que ya decíamos, que están quitando de pagar impuestos a 1000 ricos de la comunidad, para quitar las becas de comedor, que son importantísimas, sobre todo en una comunidad pobre como es la comunidad de Extremadura. Yo recuerdo que estuve en un acto en Parla junto a Jaén y a Jerez de la Frontera. Son las 3 capitales, o sea, 3 ciudades que tienen la deuda impagable. O sea, aunque no gastaran nada en 10 años, no lograrían pagar la deuda. Bien, pues estuvimos allí en un acto con tema de cómo estaba la sociedad en Parla, y hay gente que necesita las becas de comedor, ha salido también en muchos medios, para que los niños puedan tener alimentaciones más equilibradas que en su casa no se le pueden dar. Y nos contaba una maestra, llorando casi, yo además cuando lo recuerdo también se me hace un nudo en la garganta, que el primer día de colegio había una niña allí en el comedor y no estaba comiendo, y decía, ¿qué pasa? ¿No te gusta? ¿No quieres comer? Dice, sí, pero es que son macarrones, que es lo que como todos los días en casa. Entonces, el asunto de las becas de comedor, que parece una chorrada, es importantísimo, y que esta gente quite el impuesto de patrimonio para quitar, porque dice que no tienen medios, que es su justificación. Su justificación son 2. Dice, es que no tenemos medios para todo, pues no recorte usted el impuesto de patrimonio. Y segundo, no, es que los padres quieren pagar, que ya parece una broma de mal gusto. Sí, lo ha explicado bien José Valentín. Lo único decir también, porque aunque sea repetirlo, conviene decirlo. En la cuestión de las agresiones, lo que quiere decir Antonio, lo que pasa, así lo entendía yo, pero por si alguien hace una mala interpretación. Lo que quiere decir es que son un síntoma del deterioro, y cuando la gente la va acorralando, la va dando una mala atención sanitaria, le va dando
y resulta que a lo mejor tiene una situación muy mala, pues estalla por ahí, y estalla contra el primero que encuentra, que es el primero que está allí, que es el que le tiene que atender. Algunas veces es un administrativo, otras veces es un sanitario. Estalla no quiere decir que sea lógico, ni que se deba de dar, no se debe de dar ninguna agresión a las personas. Lo que está diciendo es que eso es un síntoma que se da por algo, y se da por el deterioro paulatino que están haciendo de la sanidad. Así lo entendíamos y todo, pero conviene aclararlo, y ha hecho muy bien José Valentín en aclararlo. No vaya a ser que alguien piense que nosotros decimos que a los sanitarios los agreden porque se lo merecen. No es nada más lejos de la realidad. Bueno, eso por un lado. En otro lado convendría, en ese aspecto de la sanidad, hemos vivido, lo digo porque en este otoño vamos a tener que hacer más movilizaciones, porque el gobierno de la Junta de Andalucía, lo más importante, son dos cuestiones: una general del deterioro de la sanidad pública andaluza, que se está avanzando, se está produciendo un avance en ese deterioro, y otra concreta legislativa. Tienen el decreto es que no sé cómo se llama, decreto que pone precio a los servicios de la sanidad pública cuando los presta la atención privada, y le han puesto precio de 65 euros por consulta y hasta 180 la primera consulta y tal, a la consulta de atención primaria, y han puesto la posibilidad de que las instalaciones de la sanidad pública se usen por la sanidad privada, se usen para ejercer medicina privada. Y eso tuvo ya movilizaciones, y va a haber que seguir haciéndolas en la medida en que no se retire eso del decreto. Y además hay que pensar y repensar lo que ha estado pasando este verano. Lo que ha estado pasando este verano con la sanidad es que, si estaba mal, en verano se ha deteriorado todavía muchísimo más, porque con las vacaciones del personal sanitario, que vacaciones van a tener todos los años, y han tenido siempre, y siempre tendrán, y tiene todo el mundo su trabajo, y es un derecho. Con las vacaciones la contratación no se ha hecho la que se tenía que hacer, se ha hecho en casa, y no hemos encontrado aquí en la provincia de Jaén, lo que decía Antonio, no hemos encontrado en la atención primaria lo mismo de médico de primaria que de pediatra, con falta de pediatra, con zonas incluso geográficas sin médico de familia. Es un caso paradójico. Ha salido a la prensa y se han estado quejando, y en la reunión que estuvimos en Jaén, no en esta concentración, en una reunión, hubo una persona de Jimena, que en Jimena Albanché, que comparte Jimena, Albanché y García, Jimena, Albanché y García, este verano no ha habido médicos, y han tenido que desplazarse a Mancha Real por la carretera de sierra para médicos de atención primaria, porque no han hecho las sustituciones, no han hecho las contrataciones. No es un lugar solo. Lo paradójico también es que resulta que la consejera de salud de la Junta de Andalucía, que se llama Catalina García, es de Jimena. Tendrán que estar agradecidos en su pueblo y en su municipio, que este verano los ha dejado sin médico. La consejera Jimena, Albanché y García han estado este verano sin médico. Pero ese no es un sitio solo, Eso es una constante, pero además es un avance por la rampa, un descenso por la rampa del deterioro de la sanidad pública. Y ante eso habrá que hacer alguna protesta, habrá que hacer medidas, o habrá que pararlo, o de lo contrario, pues nos encontraremos cada vez con una sanidad en peores condiciones, y nos quejaremos, y todos somos conscientes que en la cola de la tienda, en la cola también para sacar dinero en el cajero del banco, en el supermercado, en el bar, nos quejamos,
Tengo consulta de especialista y me la han retrasado porque dice que no puede. Tengo pedido para el médico y no me da hasta dentro de 10 días para el de atención primaria. Y una consulta que te dan para 10 días en atención primaria, ni es consulta, ni es calidad, ni es nada. Porque tú cuando tienes el mal y la enfermedad es ahora, no dentro de 10 días. La mayoría de las veces cuando vamos dentro de 10 días es para que nos confirme. Para que nos confirme los medicamentos que ya nos habíamos tomado y nos estamos tomando, porque no vas a esperar 10 días a que te vea. Eso no es una calidad de enseñanza, eso no es el ideal que tenemos que tener de un país desarrollado, de un país avanzado, de la forma de tratar sanitariamente a su ciudadanía, y eso hay que cambiarlo y algo tendremos que hacer. Y ya digo, nosotros como plataforma de pensionistas estamos integrados en una coordinadora que hay en Jaén que se llama Coordinadora de Jaén en defensa de la sanidad pública y de calidad, lo que también llamaban las mareas blancas, y estamos integrados en eso y acudiremos con ellos a todas las concentraciones, acudiremos a las reuniones y lo que se planifique pues intentaremos secundarlo e intentaremos participar de eso. Eso es por comentarlo. Y bueno, si queréis decir algo más, y si no, pues lo dejamos para el lunes que viene. ¿Alguien quiere decir algo sobre sanidad, pensiones? ¿Algo más? Bueno, pues saludos, gracias a todas y a todos, y el lunes que viene nos vemos, ¿de acuerdo? Ojo, también otra cosa, y está atento que vamos a enviar está atento que vamos a enviar la citación para la reunión que vamos a tener, o bien 27 o bien 28 de septiembre, para la reunión que vamos a tener de la plataforma. Enviaremos la citación y el orden del día, la enviaremos en el grupo de WhatsApp y la enviaremos a los correos electrónicos que tenemos 30 y tantos, 40 correos electrónicos y también otras 34 o 40 personas en el grupo de WhatsApp. Eso se van a enterar, y si lo pueden compartir con los demás, pues que lo compartan. Y otra cosa, ya dijimos la semana pasada que hoy ya sí teníamos aquí la lotería. Aquí está la lotería, el que quiera puede pedir. La lotería de la plataforma. ¿Por qué hacemos lotería? Pues hacemos lotería para sufragar un poco los gastos, y también esta lotería de Navidad, esta de Navidad nada más, es para ayudar a los gastos de la coordinadora andaluza que tenemos del MAS. Entonces el precio es 22, los 2 euros que hay de donativo es un euro para el MAS, para Sevilla, para los gastos que hay, que son pocos, pero bueno, con la lotería y eso se obtiene para ir manteniendo los gastos del año completo, y otro euro es para la plataforma. Hay tiempo, la vamos a tener de aquí a Navidad, pero que sepáis que ya se puede pedir la lotería, ¿de acuerdo? El próximo lunes nos vemos. Sí, pero si tienes que recorrer lo que diga, oye, ¿quién es este que se lo lleva? Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimiento. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este Estado de Derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Empobrecieron salarios, precarizaron empleos, así no salen las cuentas y la hucha sin dinero. Ahora quieren que curremos hasta el día del entierro, y los jóvenes en paro o con indecentes sueldos. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Queremos que las pensiones no nos hagan diferentes, que sean igualitarias entre
entre hombres y mujeres. Tiempo para disfrutarlas, nadie por gusto se muere. Y a este paso si llegamos, llegaremos sin los dientes. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y nos dan por solución la privada de usureros que se largan con la pasta. Si te mismo no me acuerdo. Hoy más jóvenes saldrían a luchar por sus derechos si entendieran que también llevan un abuelo dentro. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, no nos toquen las pensiones.